Hola a todos y bienvenidos un día más a un vídeo sobre el curso de Kubernetes. Hoy vamos a hablar sobre los RBAC o los permisos RBAC. Y vamos a ver cómo el control de acceso basado en roles, que es lo que significa, es una forma poderosa y muy flexible con la que vamos a poder gestionar y poder hacer que cualquier clúster de Kubernetes tenga permisos. Pero bueno, antes de empezar, vamos a hablar simplemente de los 4 elementos que vamos a trabajar hoy. Tenemos 4, está el role binding, el cluster role y el cluster role binding. El role lo que nos va a definir es un conjunto de permisos que se van a ejecutar dentro de un namespace. Y esto es muy importante porque tenemos el role y tenemos el cluster role. La única diferencia es que el cluster role lo que va a hacer es darnos permisos, pero en este caso para todo el clúster. Ahora tenemos el role binding. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a vincular los permisos que hemos creado en el role a un conjunto de usuarios o grupos. Y estos usuarios o grupos van a quedarse con estos permisos. Como antes, solamente especificados para un namespace. Y si tenemos un clúster role binding, va a ser lo mismo, pero para un usuario o un grupo. Vamos a empezar con un ejemplo práctico. Pero antes de sumergirnos en el código, vamos a desglosar algunos de los campos más importantes que vamos a encontrar en el role. En el role, como podéis ver en pantalla, tenemos primero las API Groups. Este campo lo que vamos a especificar es a qué grupo de API pertenecen los recursos que queremos controlar. Y no sé si habéis visto alguna vez, pero tenemos APIs, por ejemplo, del tipo APP, API del tipo batch, API del tipo extension. Entonces, cuando creemos un role y pongamos un API group, decimos específicamente a este tipo de APIs. Tenemos luego por otro lado los resources, que lo que vamos a definir aquí son los tipos de recursos a los que queremos aplicar este control o estos permisos. Y los recursos son, como conocemos, pod, service, nodes y muchos más. Y luego por último tenemos el verbo. Y aquí con el verbo, que parece una canción de rap, lo que vamos a decir es qué queremos ejecutar. Por ejemplo, get, que es obtener, list, listar, create, crear, delete, eliminar y otros muchos más. Estos verbos ejecutan los permisos que ya están creados. Entonces, si ahora vemos en pantalla este rol que tenemos un rol que se llama lectura pod, lo que es válido para todas las API groups en los recursos de tipo pod y el verbo va a ser get y list. Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es que el usuario o grupo al que se le aplique este rol podrá obtener y listar todos los pods que haya, en este caso, dentro de un namespace. Como no identificamos ningún namespace, será default. Lo aplicamos como siempre con kubectl apply -frole. Y ahora si ejecutamos kubectl describe y el nombre del componente que hemos creado, podéis ver en pantalla exactamente el rol que hemos creado. Kubernetes tiene dos tipos de usuarios, las cuentas de servicios y los usuarios que llamemos normales. No son normales porque en verdad Kubernetes no tiene usuarios. Los usuarios estos que llamamos normales se van a autenticar mediante certificados, mientras que las cuentas de servicio, como vimos en el vídeo anterior, se crean por las APIs de Kubernetes y están vinculadas a un namespace específico. Entonces, todas las solicitudes de API requieren de autenticación. De lo contrario, se tratan como anónimas. Entonces, si nos fijamos en el role binding que tenemos en pantalla, en donde podemos vincular el rol que hemos creado antes, que se llama lectura pod, a un usuario que es nombre usuario, lo que vamos a hacer aquí es decir, este usuario que puede venir, por ejemplo, del DAP, se le va a ejecutar el rol que antes hemos creado. Lo vamos a crear como siempre con kubectl apply -f role binding, y ahora si hacemos como antes, kubectl describe el nombre del rol, en el caso rolebinding.rbac authorization, y lo ejecutamos, vemos como le estamos dando el rol lectura pods al usuario, nombre de usuario. Hemos visto cómo funcionan los roles y cómo funcionan los role binding. Ahora lo mismo con los clusters. Es exactamente lo mismo. Tanto el cluster role como el cluster role binding va a hacer lo mismo. Si vemos en pantalla, tenemos exactamente lo mismo. Lo único que en este caso hemos cambiado el resource, que en vez de ser pod, ahora son nodes. Entonces, lo creamos como antes, con kubectl apply -f cluster role, y cuando esté creado hacemos un kubectl describe como antes, y vemos que tenemos el verbo getDelete sobre el recurso nodos. No tenemos ningún namespace aplicado porque, como en este caso estamos hablando de clusters, entonces vale para todos los namespace. Ahora veamos cómo lo aplicamos. Como antes, con un cluster role binding. Fijaros que es exactamente igual que antes. Tenemos abajo el role ref, hablando de rol que hemos creado antes, y en la parte superior tenemos un kind user al cual se le va a aplicar este cluster role. Lo aplicamos como antes con kubectl apply -f y el nombre del archivo, y como antes hacemos un kubectl describe para ver el contenido en el cual veremos cómo se asocia el rol con el sujeto, que en este caso el sujeto es el usuario. Con esto el usuario nombre, usuario cluster, va a tener los permisos en todo el clúster.
En Kubernetes tenemos que tener en cuenta una cosa, que además de la capacidad de definir nuestros propios roles y permisos, tenemos unos cuantos que ya están creados. Creo que lo habréis visto seguramente en algún artículo. Algunos de los más famosos son como el admin, edit o view. Estos cluster roles ya creados, lo que nos va a permitir, por ejemplo, el rol de tipo admin, nos va a dar permiso de administración completa a casi todos los recursos, pero no nos va a permitir escalar nodos, por ejemplo, o no nos va a permitir acceder al nivel del nodo. El edit, por ejemplo, nos va a permitir hacer la mayoría de las acciones sobre la mayoría de los objetos. Hay algunas que no podemos hacer, como asignar un rol a otro usuario, entonces nosotros mismos no nos podemos dar el rol de admin. El view lo que va a ser es un elemento de lectura para la mayoría de los objetos. Vamos a ver ahora, como último, un cluster role binding con un tipo de rol ya definido. En este caso no tenemos que crear el cluster role porque ya lo tenemos creado. Entonces, si os fijáis en pantalla, tenemos que el sujeto va a ser una service account, que es viewer service account, en vez de como antes, que ha sido un usuario, y el role ref, en este caso, es un cluster role que se llama view, y no lo hemos creado, porque ya está creado. Si lo ejecutamos con kubectl apply, como siempre, y lo describimos con kubectl describe, vemos como la service account, view service account, va a tener esos permisos. Hemos visto en el vídeo cómo funcionan los airbag, y hemos visto cómo son una herramienta muy interesante y muy importante, pero es muy importante que entendáis que tiene que aplicarse a un sujeto, y el sujeto tiene que ser un usuario, un grupo o una service account. La semana que viene veremos cómo funcionan los usuarios en Kubernetes. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en unos días. Do you think your project infrastructure is well set and maintained? We know for sure there is always room for improvement. If you are uncertain where to begin, let's first do an audit of what you already have. We will review your setup from every angle: performance, cost, security, high availability, automation, and provide you with a detailed roadmap of which direction your infrastructure should go, generate concrete tasks for you to implement, or even take on your infra entirely, if you let us, of course.